Hola a todos. Esta es la grabación que les mencioné concerniente a la clase que nos martes 21 de abril, en el cual iba a ser la introducción al transporte. Y para ello entonces vamos a la serie. Este es el documento que sirve de referencia para todos. Tiene tanto pero como ferroviario y es el que estoy tomando entonces como referencia para nuestra charla. Clase de hoy. Voy a arrancar. La evolución histórica de transporte terrestre es un tema bastante amplio, el alcance nuestro, solamente recordéis que realmente la esencia del transporte terrestre está en la creación o la invención de la rueda en adelante. Entonces siguieron una serie de eventos como la creación del motor, la creación entonces de sistemas de arrastre con ellos, etcétera, etcétera. Así que bastante que uno pueda leer de ello en la evolución del transporte terrestre. Y podemos ver que fueron los carros, realmente, vehículos, los primeros en comenzar a evolucionar, y luego aparecieron los trenes a vapor que realmente ayudaron en gran medida a las civilizaciones a desarrollarse más rápido todo. Y ejemplo de ello es Panamá. El canal de Panamá fue producto de esto, casualmente, que fue el desarrollo del tren norte-sur que tenemos del canal actual. Entonces, esa parte nada más. Y bien, comienzan las primeras aclaraciones ya de que cuando estamos hablando de modo terrestre, en lo que viene la diferenciación entre cosas que nosotros y aquí para ver en qué modo es el lugar en donde se realiza el movimiento de la mercancía, y medio es forma en la cual se hace ese movimiento de la mercancía dentro de ese ambiente. Entonces, todo ese cual se realiza, eso es lo que nosotros. Y luego entonces, medio es igual a base dentro de teniendo eso presente, podemos entonces decir, podemos decir que el transporte terrestre, cuando se termina hablando de terrestre, hay varios medios que pueden ser utilizados. Son algo, eh, los medios de transporte para el concepto de nuestro uso, en dos medios fundamentales. Medio, el medio de camiones y el medio ferroviario son los que van a ser la concentración de nuestro estudio, dado de que son los que principalmente se utilizan para el movimiento de carga. Entonces, están hablando pues de que nosotros vamos a dentro de los términos que del medio terrestre, también aclarar
ser el primer tanto, el transporte. Estando aquí, voy a aclarar que cuáles son las ventajas de hacer transporte por medio de camiones. Primero, que es considerado mucho menor costo que si lo realizamos por el aéreo. Razones obvias, costos fijos y costos variables tienden a ser mucho más económicos en el aéreo. Aunque la economía de escala puede ser un poco más alta en los transportes aéreos que en los carreteros, sigue siendo todavía más económico realizarlo. Presta el servicio puerta a puerta. Este concepto a que se refiere, hablan pues de que los camiones son los que va, ve en el camino, ver varios modos que se encuentren en el camino. Puede ser, por ejemplo, un barco que hace transbordo, puede ser que entonces en el camino se encuentre un diario, pero todos esos, al final y al cabo, esos iniciaron y terminaron. A eso es lo que se refiere eso, puerta a puerta. Sale de la puerta del cliente y llega a la puerta del cliente. A eso es lo que se refiere, independientemente de que hayan varios modos o medios de transporte intermediarios, arranca y termina con un camión. A eso es lo que se está refiriendo entonces el concepto de que es el puerta a puerta. Las restricciones son moderadas para el transporte de ciertas mercancías. Realmente el transporte terrestre es uno de los, vamos a decir en forma general, menos restricciones tiene comparativamente hablando con el sector marítimo y el sector aéreo, incluso el sector ferroviario. Prácticamente cualquier cosa se puede transportar en un camión. Así que por eso se considera que las regulaciones son moderadas comparativamente. Segundo concepto, bueno, cuarto concepto realmente que nos mencionan, que hay mayor posibilidad de negociar los horarios y los precios. A eso se llama flexibilidad, que va a la flexibilidad que tienen los camiones de poder ser utilizados prácticamente para cualquier carga, a cualquier hora, prácticamente cualquier día, salvo excepciones. Sabemos de que hay países en donde se hacen regulaciones de horarios. De hecho, nuestro país también lo tiene. En horarios que estamos, sí que tenemos, donde hay ciertos horarios en los cuales no pueden transitar dentro de Ciudad de Panamá por motivos de y pues entonces esa restricción. Por más general, las restricciones son mínimas. Nosotros, esa flexibilidad de poder transitar en prácticamente del día en cualquier lugar del país, a eso es lo que se considera de que hay mayor posibilidad de negociar esos horarios e incluso los precios a los cuales nos están. La flexibilidad, lo que mencioné, esa facilidad de poder cambiar incluso hasta el tipo de carga que puede llegar a eso. Es el medio de transporte medio más utilizado en cualquier parte del mundo. Arranca y termina con un camión, por lo tanto, independientemente de lo que sea que se utilice en el medio, hay un camión presente, por eso se habla mucho de que es el medio más utilizado de todos. Esto que se le puede hacer seguimiento continuo con los sistemas, debido a que bien, desventaja. Es uno de los mayores generadores de contaminación ambiental, principalmente de gases de efecto invernadero, los conocidos como HEI, CO2, óxido de carbono presente. Son los típicos que es camiones que circulan. Y además, por estar dentro de los congestión, generan emisiones de los gases HEI. Por ello, entonces, se recomienda, países, es una ley de que las compañías de transporte camionero hagan las medidas de huellas de que cuánto es las emisiones de gases que ellos están haciendo hacia el medio ambiente, y en ciertos países esa medición, además de ser exigida, hay ciertos niveles que son permisibles. De lo contrario, la flota puede ser detenida porque no cumplen con esos requisitos. Así que la medida de la huella de carbono es esencial. Ocasiona un alto deterioro de la red vial,
por el fenómeno de que tienen mucha frecuencia. Camiones son el medio de transporte de mayor frecuencia que cualquiera de los otros. Están prácticamente rodando, menos están activos, no podemos ir rodando porque el congestionamiento, podrían decir algunos de que no está rodando el equipo, pero está activo en ese momento, a pesar que está en circulación pero detenido. A esa frecuencia tan común dentro de las carreteras y que llevan peso bastante considerables cuando cargan, eso ocasiona que sean uno de los principales consumidores de la vial. Por lo tanto, se puede considerar que al ser el mayor consumidor por frecuencia, por los pesos que lleva, es el que mayor generar deterioro en la región. Está sometida a restricciones de tráfico. Lo que estamos hablando de que en algunos países hay estas excepciones en las cuales circulan a ciertas horas del día, algunas zonas están restringidas, otras circunstancias en otros países indican que solamente puede haber entregas en horas reguladas, etcétera, etcétera. Así que ese tema del tráfico se está volviendo cada vez más serio en cuanto produce el mayor número de accidentes de toneladas por kilómetro. Si hacemos la comparación del indicador, cuántas toneladas son transportadas por kilómetro recorrido, comparativamente hablando con todos los medios de transporte, el que más accidentabilidad presenta es el transporte. Una de las razones también de ello es la alta frecuencia con la cual están circulando en la carretera, por lo tanto su exposición es muy alta. Dos, yo como gerente de transporte que me tocó ser, hay muchas variables que hay alrededor de un transporte. Estamos hablando de conductores, terceros que están circulando alrededor del vehículo, condiciones de la infraestructura de las carreteras, la falta de señalización, la falta de cultura vial también es otro de los factores que lleva mucho a tener alta accidentabilidad. Y falta, también hay que aceptarlo, también falta de profesionalismo de parte de algunos operadores de transporte e incluso conductores que no están preparados realmente para gestionar una flota de transporte de una manera segura. Y por eso entonces que es considerado uno de los más justos y por eso que las compañías de seguros tienen primas de seguro mucho más altas cuando haces transporte por carretera que cuando lo haces con cualquier por el alto riesgo que representa. La industria se encuentra atomizada por ser la mayor parte de ellos pequeños, con nombres equipos. Podríamos decir, no tengo el número exacto, pero hasta donde lidié con nuestra industria, fácilmente podríamos estar hablando que el 80%, cuidado más, de las compañías de transporte que se encuentran en Panamá, empresas pequeñas, atomizadas, que es el término que se tiende a utilizar en la academia, en donde están diciendo pues que son compañías tan pequeñas que está operando el mismo dueño, es el conductor, a su vez el mecánico y es el administrador. ¿Y cuál es el problema con ello? De que primero tienes que lidiar con muchas compañías de transporte, que son los que te van a dar servicio. Eso hace entonces de que tu carga se distribuya en muchos proveedores y uno de los principios de la gestión de riesgo es casualmente reducir la cantidad de proveedores. Puedes, estás exponiéndote aún más con más compañías llevando mayor riesgo. Y como estamos diciendo que están atomizadas, necesariamente estas compañías están preparadas realmente para manejar carga. Falta de preparación, las condiciones de los vehículos tampoco es de las mejores, generalmente son equipos 10 años de estar, tanto no están en condiciones. Además de ello, la parte administrativa falla muy a menudo porque no aplican el mantenimiento preventivo y el correctivo solamente lo necesario y no lo que realmente se necesita hacer, siempre buscando economía para tratar de disque no gastar más allá de lo necesario, cuando a la larga realmente genera mucho más costos y daños a los equipos y por accidentes. Así que el tratar con una industria que está tan atomizada hace que muchas compañías tengan que tener este riesgo de estar tratando con compañías pequeñas y que aumenta la cantidad de proveedores que tenemos. Obviamente el esfuerzo administrativo para negociar con todos esos transportistas también es mayor. El otro de que aumenta la accidentabilidad y otro factor también, de hecho, es de que estas compañías al no tener buenas administraciones pueden terminar perdiendo unidades, falta de mantenimiento que hemos mencionado y por lo tanto dejándonos también en malas condiciones por dejarnos incompletos las entregas por no estar en condiciones adecuadas.
En forma general, esas son las desventajas que podemos encontrar en este mundo carretero, trucking. Bien, la clasificación del transporte carretero puede hacerse de varias formas. Usted puede hacer la clasificación de los camiones. Por ejemplo, usted puede hacer una clasificación en base al tipo de servicio que brindan. Puede ser por el tipo de carga que llevan, por las condiciones físicas del equipo mismo, por su capacidad de carga. Señalando. Ver aquí. Pointer. Bien, como les decía, la clasificación se puede hacer ya sea por el tipo de servicio que brindan, por el tipo de carga, por las características físicas del equipo, por la capacidad de carga, etcétera. Lo que vamos a ver entonces son las diferentes formas que pueden ser clasificados los camiones que circulan de carga, principalmente aquí en Panamá. Bien, la primera, clasificación de los vehículos de transporte de carga según el tipo de carga. La legislación panameña nuestra ya ha establecido cuáles son los tipos de carga que pueden ser llevados. Deben de entrar en cualquiera de estas categorías. La agrícola, la pecuaria, perecedera, material de construcción, refrigerada, peligrosa, internacional, líquida y sólida, contenerizada y cualquier otra que no entre en ninguna de estas, entra en la categoría de carga general. Asimismo, entonces pueden ser clasificados las compañías de transporte por compañía de transporte de carga agrícola, por carga pecuaria, por carga perecedera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una manera que la podemos explicar. Dentro de ellas, también entonces podemos estar hablando de el vehículo según la forma que tiene para ese tipo de producto que está llevando. Así mismo entonces se pueden hacer clasificaciones como los vehículos tanque cisterna. Los tanques cisternas son utilizados para transportar tanto gases como líquidos en forma granel. Por ejemplo, en lo que es gases, pueden llevarlo el LPG, el Liquid Propane Gas, el butano también puede ser llevado. También podemos ver productos químicos que se transportan en ellos, petróleo o derivados de petróleo, como fue el caso que yo trabajé en Petrolera Nacional y en Cervecería, en Petrolera Nacional y Shell Company, en el cual fue derivados de petróleo que me tocó. En la jerga se utiliza mucho el término de pipas a estas unidades de combustible o de agua o de gas que pueden llevar. El término lo lleva debido a que, aquí en el ejemplo, vamos para hacer esto aquí, pequeño dibujo de un contenedor. Y este sería aproximadamente la forma que tendría un cisterna. Esta forma bombada es para casualmente evitar las esquinas cortadas que tienen en forma rectangular los contenedores. Eso no lo vamos a encontrar en los cisternas o en las pipas. Razones fundamentales es para evitar la presión que se genera por parte del gas o el líquido en estos puntos que son los más vulnerables, que pueden provocar entonces ruptura de las paredes y por ende entonces puede haber fugas o derrame de producto, y por eso entonces la forma completamente cilíndrica del sistema de transporte. Por eso entonces se les tiende a llamar pipas, por esta forma que tiene. En el mundo de combustible, que es líquido, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando llevamos carga de ese tipo, estamos hablando de combustible, es de que provoca de que haya movimiento de producto dentro de él. Es un producto que se mueve, genera olas dentro de él. Y eso produce entonces de que hayan problemas de maniobrabilidad del equipo, principalmente el conductor va a sentir movimientos bruscos cuando hayan en curvas que se encuentre, va a sentir entonces las fuerzas que genera, aparte del mismo vehículo por la inercia que lleva, también el movimiento del líquido produce entonces ese efecto de ola mucho mayor y puede provocar entonces que haya, visto desde la parte superior, puede provocar el efecto en L, en donde se encuentra aquí el camión y se encuentra el cisterna. La fuerza que ella generó tomó su propia dirección y el cabezal tomó otra dirección y se puede provocar entonces el efecto L.
Ese es uno de los problemas que se tienen entonces cuando se está transportando líquidos que son productos que se mueven mucho dentro del cisterna durante el movimiento de la carga. Para eso entonces se ha optado en el mundo de los cisternas de combustible, se ha optado en crear lo que se conoce como el concepto de rompeolas o paredes, compartimientos, también un término que ha recibido, que no es más que dividir la pipa en compartimientos. Así cada compartimiento entonces podremos tener un producto, otro producto, producto, otro producto, otro producto. Y así fraccionamos entonces con el uso de las paredes, los rompeolas, así fraccionamos entonces la fuerza que cada una genera y no hacemos entonces una fuerza masiva sumada de todas ellas hacia el camión. El control entonces es mucho mayor por parte del piloto cuando está fraccionado de esta forma. Esta forma de compartimientos ayuda entonces muchísimo a los conductores a poder entonces tener mayor control mismo. Pero aún así se tiene que tener mucho control sobre la unidad de diferencia que se lleva carga seca. Las cargas secas son mucho más fáciles de dominar. En el mundo de transporte de gases, realmente las pipas sí son una sola, en donde ustedes van a encontrar esto, por ejemplo. Y ahí sí no hay una división de los gases que se encuentran dentro de ellos. Generalmente la forma en que se transporta es por medio de líquido comprimido, es decir, la forma de gas es comprimido de tal manera de que se hace una licuefacción del producto y se convierte en líquido, para luego entonces en la medida de que va a salir por medio de control de manómetros de presión, entonces el líquido se convierte nuevamente en gas y es transmitido entonces en el lugar de descarga. Más características que podemos hablar de este mundo de los cisternas es que generalmente ellos tienen esta forma. Así. Traté de hacer una forma de cilindro de pipa. Si era un contenedor, pero no lo es. Traté que no fuera así. Vamos a poner entonces las tres ruedas que generalmente tienen aquí. Generalmente aquí tienen dos ruedas. Aquí mismo la tiene rueda también. Y ellas generalmente están divididas así. Tienen una serie de válvulas en la parte inferior. Y tienen caja de herramientas aquí. Hay un sistema de cableado aquí. Generalmente son 2, 3 cables que pueden tener. Una de ellas generalmente es la electricidad. La otra, el otro cable, es la presión. Son mangueras de presión que sirven principalmente para dar fuerza a las válvulas, por ejemplo, que se encuentran aquí. Si hay bombeo, también, por ejemplo, ayudan a eso utilizando la fuerza del motor, que entonces le transmite entonces a la unidad arrastrada. Las válvulas que se encuentran en la parte inferior representan cada una de ellas. Si vemos 4 válvulas, significa que esta unidad está dividida en 4 compartimentos. Cada válvula entonces vendría a ser la representación de cada uno de los compartimentos que se encuentran en él. Si esta válvula representaría este compartimiento, esta que está aquí, esa ya está asignada. Ya así. Esta válvula sería ese compartimento, esta válvula de este compartimiento y esta válvula de ese compartimiento. Entonces, cada uno de esos compartimientos va a tener unas tapas en la parte superior. Hay dos conceptos aquí en Panamá que para poder cargar. Uno que se conoce como el top loading y el otro es el bottom loading. Puede que cambiemos ese. Ya no hace mucho, ya no me acuerdo dónde lo hice. Bueno. Aquí está, también que seleccionar. Bien, top loading y el otro concepto que les mencionaba era el bottom loading.
cuando usted hace cargas por medio de gravedad del producto, llámese gasolina 91, usted pone una manguera aquí y ella por gravedad entonces va a bajar el producto y se va a ir llenando de esta forma por gravedad. A ese sistema se conoce como el top loading, carga por arriba. Pero cuando usted introduce unas mangueras aquí en cada uno de los compartimientos que representan las válvulas, entonces usted está utilizando el sistema bottom loading. ¿Cuál es la ventaja del top loading? Bueno, de que no hay que hacer una inversión adicional en el equipo, porque por gravedad sube el producto hasta que llega a un tope. Hay un sensor de llenado que da la alerta también para detener entonces el bombeo del producto hacia el tanque. Así que el camión cisterna no necesita tener unas válvulas que tengan un sistema de control de llenado, solamente sale por gravedad el producto de ahí. Pero la desventaja que tiene es de que primero necesitamos típicamente a tener personas sobre el cisterna que sean los que controlen las válvulas estas de llenado. El tener personas allá arriba es un riesgo para estas personas, uno por la caída, el falling que puedan tener. El otro factor que es de riesgo cuando hay top loading es que los gases que se van generando en la medida de que se va llenando el tanque son inhalados por parte del piloto o operador, y eso produce leucemia para estas personas. La exposición por largos periodos de tiempo y a grandes cantidades de estos gases puede provocar leucemia y es una enfermedad que le va a provocar cáncer en la sangre. Así que esa es la desventaja que tiene el top loading, que es peligroso para la persona y que está en operación. También es sumamente lento, comparativamente hablando con el bottom loading, que funciona por medio de bombeo y el producto entra más rápido. Para que tengan una proporción, un top loading puede estar demorando aproximadamente 45 minutos a 50 minutos llenar un camión cisterna de 4 compartimentos. Pero cuando usted está haciendo bottom loading, puede estar demorando 10 minutos cuando mucho en llenarlo. Así que la proporción del tiempo es sumamente más eficiente cuando utilizamos bottom loading, además de que eliminamos la figura de que hay una persona ahí arriba. La desventaja que tiene es de que tienes que hacer una inversión en los sistemas de válvulas de carga y descarga para poder entonces admitir productos por esa vía. Y necesitan a veces también tener bombas, que no todos los equipos tienen bombas. Una bomba que generalmente lo ubican aquí entre el cabezal y el cisterna, que es el que entonces permitiría bombear producto o subir producto bombeado para el cisterna. En Panamá ya hemos hecho una transición muy fuerte. En principio solamente teníamos top loading, pero ya se ha hecho un fuerte esfuerzo por parte de aquí de las terminales de carga en cambiar los sistemas a bottom loading. Bien. Eso es lo que se estipula aquí cuando están hablando de las pipas, y luego entonces nos muestran esto, que es lo que les estaba hablando, de la figura típica que tienen, la caja de herramientas. Las válvulas se encuentran en esta área. Este es el tanque de almacenamiento, las mangueras que representan electricidad y presión de aire para el funcionamiento del cisterna acá, las luces de escolta. Esa es la configuración típica que van a tener, escaleras en caso tal de que tengan que subir con las tapas respectivas en cada una de ellas. Dentro de ella debe de tener los rompeolas, y si es producto peligroso por especificaciones de la 1 tiene que tener estas rotulaciones tipo rombo en posiciones ya determinadas por parte de ellos. Top loading, bottom loading, que ya les mencioné. El sistema de controles de válvulas y manómetros para cargas de productos en forma de gas, también lo hemos conversado. También otro concepto importante, que es una buena práctica segura de que la capacidad de los tanques cisternas no deben de ser llenados al 100%, sino que debe de haber un espacio para poder entonces evitar que haya derrames, haya sobrepresión también en los sistemas de almacenamiento, y las buenas prácticas indican que deben de ser llenados a la capacidad real a un 90 o 95% cuando mucho de utilización. Los vehículos de transporte de carga peligrosa aquí en Panamá, según el decreto ejecutivo 229 de 2018, que es la que regula o reglamenta la ley 51, establece ciertas reglas en particular para el transporte de carga peligrosa de los camiones. Por ejemplo, que tienen que circular con los faros encendidos por motivo de precaución. Eso es una norma de que deben de tener las luces encendidas aunque sea de día.
El vehículo debe portar como mínimo 2 extintores, uno en la cabina, otro en el motor. Debe contar con un sistema de comunicación, un sistema GPS. Deberán tener un sistema sonoro o alarma que se active cuando el equipo se mueve en reversa. Ese es el pitido que nosotros escuchamos, beep, 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 cuando está retrocediendo. Es una exigencia. No se permite utilizar más de remolque y o semi-remolque cuando están utilizando entonces el transporte. En otras palabras, no permiten que utilicemos el sistema dolly, que es la combinación de un tráiler y otro tráiler arrastrados por una mula. No es una práctica aceptada por lo inseguro que puede ser que el segundo tráiler se pueda perder el control. Deben de contar con un dispositivo antielectricidad para evitar casualmente la generación de electricidad estática. La electricidad estática es uno de los enemigos muy grandes del transporte de productos peligrosos. Vamos a movernos más para acá. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es de que existe lo que se conoce como el triángulo del fuego. 3 elementos lo componen: fuego. Necesitas calor, es lo mejor con esto, calor. Necesitas otra cosa, que es el combustible. Entonces, ese elemento que fácilmente, a eso es lo que nos referimos con combustible. No estoy hablando del líquido, solamente el papel es combustible, es un material que fácilmente se puede encender. Y el otro elemento que nosotros necesitamos es oxígeno. Bien. Esos son los 3 elementos que componen al triángulo del fuego. Se le llama así porque la combinación de ellos 3 es lo que va a generar fuego. Bien, en el mundo petrolero nuestro, nosotros estamos rodeados de esto, no podemos eliminarlo. Y esto es lo que nosotros transportamos: combustible, la gasolina, el diésel, cada uno de ellos con altas diferencias de octano. Por lo tanto, entonces, la parte también esta de volatilidad también es otro de los elementos que genera qué tan peligroso es para poder reaccionar. Así que estos 2 elementos son los que nosotros lidiamos día a día. El único elemento que nosotros debemos de controlar es la calor, evitar que haya calor para que no haya fuego. Y para evitar calor significa que no debe de haber chispas, no debe de haber fuego alrededor entonces de la operación. Por lo tanto, entonces, lo que es el fuego de chimeneas, el fuego de una persona fumando, son las más fáciles de controlar porque son visibles. Pero la electricidad estática, lastimosamente, es una electricidad que no es tan visible. Es una electricidad estable y uno tiene más carga que el otro. Entonces uno puede estar cargado positivo y el otro puede estar cargado en forma negativa, y lo único que pasa es de que justo en el momento cuando los dos cuerpos se tienden a acercar, este puede estar cargado positivo, este puede estar cargado negativo, lo que va a provocar es que cuando haya cercanía entre uno y otro va a haber entonces transferencia entre ellos de electrones. Esa transferencia de electrones es lo que genera la chispa, y esa chispa es calor. Y por eso entonces que es una lucha constante la eliminación de la electricidad estática. La forma más fácil de eliminar la electricidad estática es de que, por ejemplo, un camión cisterna, tienen en la parte de atrás, tienen una barra metálica que lo que está haciendo es que está haciendo un contacto con el piso para, si están cargados en forma una contraria con la otra, puedan entonces tener ese contacto y ya se pueden entonces neutralizar las cargas en ambas partes. Así entonces ya tenemos positivos y negativos en otro lado, y no se va a generar entonces electricidad estática. Por eso que entonces se pide que las unidades de transporte tengan que tener dispositivos antielectricidad estática para evitar que generen chispas. Deberán estar rotulados con las recomendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en cuanto a mercancía peligrosa, que es el símbolo de rombo. Hay 9 clases de productos peligrosos. Las unidades deberán estar rotuladas a los costados, en la parte de atrás, de las siguientes palabras: no fumar, peligro, producto inflamable, o la palabra peligro, producto combustible. El tanque cisterna deberá tener un certificado de fabricación en el que se indique las especificaciones de sus capacidades y soporte. Bien, eso fue lo establecido en el decreto 229.
pero aún así hay mucha más información que regulan el transporte. Bien, algunas de las componentes que tiene un camión cisterna también está allí. El tema de los ejes lo vamos a ver ahora con la clasificación panameña, que es muy importante porque se basa en la ley 10 para poder entonces distribuir las cargas según eje. Y los nombres de los ejes reciben tándem, trident o ejes de grupo de ejes, que será la clasificación que se ve aquí en Panamá. Y bien, hasta ahí terminaría en forma general lo que es el transporte por cisterna. Y bueno, veo que ya cumplimos el tiempo, era de 1 hora académica solamente la que vamos a tener hoy. Así que bueno, agradezco la atención que tuvieron y bueno, sigan leyendo el documento para que podamos avanzar más rápido y cualquier pregunta entonces estaremos a la orden. Así que saludos chicos y nos vemos entonces la próxima semana, Dios primero. Chao.